Bienvenidos todos, el día de hoy vamos a ver la construcción de tablas de verdad. ¿Qué es una tabla de verdad? Son aquellas que se utilizan para determinar el valor de verdad de las proposiciones compuestas, para lo cual es necesario seguir un orden lógico. Las observaciones tenemos las siguientes. Para determinar el número de combinaciones de valor, aplicamos la siguiente fórmula. NS es igual a 2 elevado a NP. NS vendría a ser el número de combinaciones y NP vendría a ser el número de proposiciones, así como lo explico aquí. La tabla de verdad se inicia de izquierda a derecha. Vamos a ver aquí dos tipos de tablas de verdad. Una pequeña, donde de acuerdo al número de proposiciones, en este caso si tengo P y Q, sería una tablita de 4 filas, y mientras si tengo 3 proposiciones P, Q y R, pues ya será una tabla pues, de 8 filas. Vamos a ver el ejemplo. El orden de las proposiciones es el siguiente. Aquí tenemos los signos de agrupación, vendrían a ser los paréntesis, las negaciones, las conjunciones y disyunciones, las condicionales y bicondicionales. Pero ¿cómo se crea una tabla de verdad con más de 2 proposiciones? Para construir una tabla de verdad se debe considerar el número de proposiciones y el número de conectivos. Por ejemplo, si queremos construir una tabla de verdad en donde contenga 2 proposiciones, basándonos en la fórmula de las combinaciones, tenemos que el número de combinaciones es igual a 2NP. Como decía en el ejemplo 1, que contenga 2 proposiciones, entonces aquí voy a ir reemplazando. En lugar de poner NP, que significa número de proposiciones, voy a poner 2 porque tengo 2 proposiciones. NS es igual a 2 elevado a 2, que es igual a 4. Entonces tenemos aquí el número de combinaciones 4, que vendrían a ser 4 filas de la tabla. 4 filas. Vamos a tener esta tabla. En la tabla dice que hemos construido la tabla de verdad de 4 filas y los valores correspondientes de PQ serían 2 verdaderos para P, 2 falsos. Y para Q va alternado, verdadero, falso, verdadero, falso. Aquí he puesto unas casillas en blanco para decir que aquí van a ir los demás expresiones que de pronto tengamos en una proposición compuesta. Ejemplo 2. Si queremos construir una tabla de verdad en donde contenga 3 proposiciones, basándonos en la fórmula de combinaciones, tenemos que NS número de combinaciones es igual a 2 elevado a NP, o número de proposiciones. Si tengo 3, en lugar de poner NP, voy a elevar a 3. 2 al cubo sería 8. Entonces construiremos una tabla de verdad con 8 filas y los valores correspondientes de PQR serían PQR. Fíjense que aquí P tenemos 4 verdaderos, 4 falsos. Y en Q tenemos 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y R tenemos verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Es decir, va alternándose. Siempre la última proposición siempre se va alternando. Entonces aquí tenemos una tabla un poco más grande porque tenemos 3 proposiciones. Imagínense si tuviéramos 4 proposiciones. Entonces ya sería NC, número de combinaciones, es igual a 2 elevado a 4. Entonces ya tendríamos 16 filas. La tabla sería más grande. Ejercicios complementarios. Determinen el valor de las siguientes proposiciones. Negativa de P, Q, negativa de P y negativa de Q, P y Q, o negativa de Q, negativa de P y Q, y P y Q. Aquí recalco es negativa de P o Q, ¿sí? Porque aquí tenemos el operador O. Entonces sería negativa de P o Q y P o Q. Vamos a ver entonces la solución. Primero, negativa de P y Q. Procedimiento. Calculamos el número de combinaciones que contendrá la tabla. Por ejemplo, si yo tengo 2 proposiciones, se asume que el 2 debe estar elevado a 2. Así, este 2 tendría que estar elevado a 2 porque son 2 proposiciones. 2 al cuadrado es 4, entonces serían 4 filas. Construimos la tabla. La tabla quedaría así, básicamente con los valores de P y Q primeramente. Entonces, como ustedes saben, para construir la tabla en base al planteamiento que me indican aquí, yo tengo que tener en cuenta los conectores. Por cada conector existirá una columna. Es decir, miren que aquí tengo el conector negación, una columna, el conector I, que engloba P y Q, otra columna. Total, 2 columnas. Entonces vamos a tener en cuenta que son 2 columnas. Ahí lo tenemos.
Entonces, ¿cómo vamos a ir resolviendo? Recuerden siempre que resolveremos las operaciones que tenemos entre paréntesis. Primero, como prioridad, siempre lo que es entre paréntesis. Aquí me dice P y Q. Nosotros sabemos que el conectivo y nos dice que siempre que dos sean verdaderas, la respuesta es verdadera. Caso contrario, lo demás es falso. Entonces tenemos verdadero, falso, falso y falso. Y luego nos pide que lo neguemos. Fíjense, lo contrario de verdadero, falso, contrario de falso, verdadero, verdadero y verdadero. Entonces aquí vendría a ser básicamente esta la respuesta. Porque si ustedes se dan cuenta, en el ejercicio nos indica primero lo que está entre paréntesis y luego eso se niega. Aquí yo estoy negando y es donde tengo la respuesta. ¿Sí? Vamos entonces a hacer literal B, negativa de B y negativa de Q. Procedimiento, calculamos el número de combinaciones que tendrá la tabla. Como sé que hay dos proposiciones, porque hay dos en P y Q, serían 2, ¿no es cierto? Entonces 2 elevado a 2 sería 4. Vamos a construir una tabla con 4 filas entonces. Lo tenemos P y Q correspondientemente. Luego ustedes tienen que ajustar la tabla al número de conectivos. Por ejemplo, aquí tengo un conectivo, una columna. Otro conectivo, otra columna. Otro conectivo, otra columna. Serían 3 columnas más hacia la derecha. Ahí lo tenemos, 3 columnas más. Negativo de P sería falso, falso, verdadero, verdadero. ¿Cierto? Falso, falso, verdadero, verdadero. Mientras tanto, negativo de Q sería falso por este, verdadero por este, falso por este y verdadero por este falso. Entonces vamos a comparar esta columna que ustedes ven aquí con esta columna para sacar la respuesta que une al conector I. Decimos negativa de P y negativa de Q. A ver, falso y falso, la respuesta es falso. Falso y verdadero, la respuesta es falso. Verdadero y falso, la respuesta es falso. Y dos verdaderos, pues me dan verdadero. Esta es la respuesta final, literal B. Vamos con el C. P y Q o negativa de Q. Procedimiento, ya sabemos, calculamos las combinaciones. Como sabemos que tenemos dos proposiciones, no es que cuando yo tenga otra letra va a ser otra, por decir así, otra proposición. Si la letra se repite, sigue siendo la misma. Miren, esta y esta se cuenta por una. Y una que está acá, dos. Dos proposiciones. P, Q. Entonces tenemos que poner 2 al cuadrado. 2 al cuadrado sería 4, 4 filas. Elaboramos y construimos la tabla de 4 filas, la clásica, P y Q. Luego de eso voy a ajustar de acuerdo al planteamiento que me dan y me doy cuenta cuántos operadores hay. Tengo uno, una fila, tengo dos, perdón, una columna, tengo dos, otra columna y tengo tres, otra columna. En total serían 3 columnas hacia la derecha. Nos queda así, 3 columnas. Aquí lo que voy a hacer es fijarme siempre en la operación del paréntesis. Eso es el orden. Siempre comenzamos con los paréntesis. Ahora entonces decimos P y Q. Está bien, P y Q sería tanto P como Q tienen que ser verdaderas para que me dé verdadero. Entonces aquí sería verdadero. Lo demás sería falso, falso y falso. Vamos a negar Q. Aquí me dice que niegue Q. Para negar Q, digo lo contrario. Lo contrario de verdadero, falso. Lo contrario de falso, verdadero. Lo contrario de verdadero, falso. Lo contrario de falso, verdadero. Finalmente hago el conectivo que los une. Verdadero o falso, la respuesta es verdadero. Falso o verdadero, la respuesta es verdadero. Falso o falso, la respuesta es falso. Y falso o verdadero, la respuesta es verdadero. Fíjense que aquí tengo la solución final. Vamos con el ejemplo D. En el ejemplo D tenemos negativa de P. En el ejemplo D tenemos negativa de P o Q. En
En ejemplo D tenemos negativa de P o Q y P o Q. Vamos a ver el procedimiento. Ya sabemos que son únicamente dos proposiciones PQ. El hecho que se repita no quiere sumarse. ¿Sí? Ya sabemos que tenemos dos proposiciones. Vamos con el siguiente. D. Negativa de P o Q y P o Q. Procedimiento. Calculamos el número de combinaciones que tendrá la tabla. Vamos a ver cuántas proposiciones tenemos. P, Q son 2. El hecho que se repitan no quiere decir que voy a sumar más proposiciones. Son las mismas. Entonces sería 2 al cuadrado. 2 al cuadrado da 4, entonces serían 4 filas. Construimos la tabla y nos da pues P y Q clásicos con 4 filas. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Vamos a ir entonces a colocar las columnas a la derecha de acuerdo al número de conectores lógicos que encontremos. Por ejemplo, aquí tengo que poner una columna por este conector de negación. Aquí es otra columna por este conector de O, que está uniendo P y Q. Aquí otra columna por este conector I. Y aquí por último otra columna porque tengo un conector O. Entonces en total sería 1, 2, 3, 4. 4 columnas. Ahí lo tenemos. Entonces lo que voy a hacer primero siempre fijarme en los paréntesis. Vamos a resolver lo que está entre paréntesis. Resolviendo lo que está entre paréntesis dice P o Q. P o Q sería en este caso verdadero y verdadero. La respuesta es verdadero. Verdadero o falso, la respuesta es verdadero. Falso verdadero, la respuesta es verdadero. Falso falso, la respuesta es falso. Vamos con el siguiente. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos exactamente lo mismo, así que voy a copiarlo. Verdadero, verdadero, verdadero y falso. Luego de eso, lo que dice es que niegue. Sí, lo que voy a hacer es negar. Voy a negar, en este caso, lo que vendría a ser P y Q. A ver, voy a negar. Lo contrario de verdadero es falso. Lo contrario de verdadero es falso. Lo contrario de verdadero es falso. Lo contrario de falso es verdadero. Una vez que yo ya hago esto, voy recién a comparar. Esta columna llamémosle columna 1 y esta columna llamémosle columna 2. Voy a comparar la columna 1 con la columna 2 para obtener este resultado. Decimos columna 1, falso y verdadero. La respuesta es verdadero. Perdón. Decimos falso y verdadero, la respuesta es falso. Falso y verdadero, la respuesta es falso. Falso y verdadero, la respuesta es falso. Verdadero y falso, la respuesta es falso. Tenemos entonces todo en falso como respuesta final. Y tenemos finalmente, la tarea en clase, determinar el valor de las siguientes proposiciones. Negativa de P o Q, negativa de P y Q, P y negativa de P o Q, P y Q o P y negativa de Q. Y eso es todo.